pagarlo y nadie podía hacerlo mejor que el marqués de Melverley. El marqués había heredado a los 26 años el título y la finca que había pertenecido a su familia desde hacía más de 300 años, y cada generación supo enriquecerla considerablemente. Su padre había sido el tercer marqués y él el cuarto. Sentía un inmenso orgullo de su título, su sangre y su posición en la vida. Aun cuando solo tenía 28 años, el príncipe regente le había prometido convertirlo en el Lord representante de la corona de su condado en cuanto el cargo estuviera disponible. Su Alteza Real también le indicó que habría para él un puesto en la corte en cuanto accediera al trono. El marqués lo aceptaba todo como si se tratase de su derecho propio. Había desempeñado un brillante cargo en el ejército de Wellington y recibido 2 medallas a consecuencia de su valor. También se percataba de que, a pesar de su juventud, los hombres de Estado tomaban en consideración sus opiniones. El príncipe regente, asimismo, le consultaba gran número de los problemas que se le presentaban cada día. Había dejado a Daisy Bray bañada en lágrimas ante la idea de que tendría que abandonar Londres sin poder verlo a solas de nuevo. Y pensó que intentaría olvidar los atractivos de Lady Bray en los brazos de Letty Lest. Ciertamente, la había desatendido por completo durante las últimas 3 semanas. Como Lord Bray se hallaba en el campo, había pasado todas las tardes y gran parte de la noche con Daisy. Ahora iba pensando en lo atractiva que era Letty cuando bailaba. Sabía hacer que un hombre olvidara sus problemas cuando le rodeaba el cuello con sus brazos. Primero, tendría que asistir a una cena en la casa del duque de Bedford, en Ingliston. Se sentía deprimido y no hacía esfuerzo alguno por levantarse el ánimo. Las damas que le acompañaron, sentadas a cada lado de la mesa durante la cena, lo aburrieron. Ninguna de las presentes podía compararse, en ningún sentido, con Daisy ni con Letty. Finalmente, la cena se dio por concluida. Después hubo música y juegos de naipes en los que se vio obligado a participar. Era casi medianoche cuando por fin subió a su carruaje. Tiraban del mismo 2 caballos soberbios y ordenó a su conductor que lo llevara a Chelsea. Apareció una divertida mueca que el marqués no advirtió en el rostro del empleado, y el palafrenero guiñó un ojo a su compañero cuando partieron. «Como en los viejos tiempos», murmuró entre dientes. Ya los caballos se sabían de memoria el camino. El conductor se rió. No obstante, iba pensando que sería una larga noche. Sabía que su esposa se quejaría amargamente cuando la despertara casi al amanecer. No era un trayecto largo hasta la casa del marqués en Chelsea, que se hallaba próxima al famoso hospital inaugurado por Nell Gwyn. Frente a ella había una plaza cuajada de altos árboles. El conductor detuvo los caballos frente a la puerta. El marqués descendió del carruaje. El palafrenero sabía que no debía bajarse y llamar para que abriera la doncella contratada por el marqués. Ya para entonces se había acostado, y el marqués disponía de su propia llave. Mientras la introducía en la cerradura, pensó que para aquella hora ya habría regresado Letty del teatro. Estaría en la cama, pero se mostraría encantada de verlo, máxime, después de su larga ausencia. Se arrojaría a sus brazos y sería lo bastante inteligente como para no hacerle ningún reproche. El marqués abrió la puerta. Como esperaba, había una luz encendida en el vestíbulo. Era de velas, en candelabros de plata que él trajera de su casa del campo. Había ordenado que siempre se dejaran encendidas. Así, si llegaba inesperadamente, no corría el peligro de tropezar en la oscuridad. Cerró la puerta y guardó la llave en su bolsillo. Acto seguido, se quitó el sombrero de copa. Se disponía a dejarlo en la silla donde era su costumbre, cuando observó que ya había allí otro sombrero. Era del mismo modelo que el suyo, de hecho casi idéntico. Lo miró sorprendido. Se preguntó cuándo lo habría dejado allí y se había ido a casa sin él. De pronto, sintió sospechas. Colocó su sombrero en una mesa frente a un espejo enmarcado en dorado. También procedía de su casa del campo. Con deliberado sigilo, subió la escalera cubierta de una espesa alfombra. En lo alto había un pasillo con una puerta a cada lado. Una de